Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Y hoy queremos subrayar especialmente en nuestro estudio el versículo 13. David lo invitó a comer y a beber con él y lo embriagó. Pero al anochecer Urías salió a dormir en su lecho con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Entonces aquí tenemos una segunda estrategia. De ella calcular ya es Sacuri, a David y bueno, Eva y Apota. Ya es que tenéis segundo plan. Segundo plan, segunda estrategia. Y dice eso de David. Al día siguiente lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. Este es el versículo 13, que Urías siempre permanece firme, a pesar, miren que hasta para manipular a Urías utiliza todos los medios. En otra oportunidad, vea la famoso Maquiavelo, este filósofo Maquiavelo que dice que no interesa, dice, los medios que yo puedo utilizar con tal de llegar al fin a donde yo quiera llegar. Llega tu yucacá, llega tu allá, qué gloria lleva, pero con tal de que vos no seas estorbo para mí, yo puedo utilizar, dice, todos los medios que yo quiera para llegar al fin deseado. Y esa es una manera, como se dice, un maquiavelismo. Hoy en día se utiliza esa palabra, Maquiavelo. Bueno, entonces, queridos amigos, upea David, veo y purusei. O sea que hoy más que hoy, entonces la maquiavelismo upeo no lleva. Porque David está utilizando todas las estrategias o está armando todos los planes posibles. Pues ya pues yo veo una gran fiesta y pone Itereíla de haber y ahora pues pero Itereín de soldados y luchamos entonces disfrutan de darle fuerza yacaruga un gran banquete le ofrece a Urías sin qué ni para qué, ¿verdad? Porque no tiene razón, o mejor dicho, la razón para manipular a Urías es justamente su propio pecado. Es entonces la intranquilidad de su propia conciencia. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental que nosotros tengamos en cuenta porque ya andé muchas veces, pero vi ahí la yaguatajina. Entonces ya es sana, ya mañana, ya entendemos para las diseñas de este contexto bíblico. David, al ser frustrada la primera estrategia, recurre directamente a una segunda estrategia, un método mucho más agresivo. Le vamos a sacar de su conciencia, vamos a comenzar ya a manipular a la misma persona. En un contexto siempre de manipulación, ¿verdad? Siempre es manipulación, porque a venderla, tu share cada uno, entonces de ella no entiende, y a esa la gente, caure cuando y coy en la gente, caure cuando y coy, porque uno está fuera de sí mismo,
y ahí hasta puede cometer barbaridades. La intención del rey es quebrar la voluntad del soldado a través del vino, esperando que en ese estado de ebriedad ceda y yarad. El yarad, el bajar, el ir, el entrar en intimidad con su esposa, visitar su casa, es lo principal y lo esencial, ¿verdad? El yarad. Usted lo botada la vigina. Entonces ya es cada estrategia, volvemos a manipular, volvemos a utilizar todos estos mecanismos, pero la andere llega a landeroga gallego. Sin embargo, Urias, bajo la influencia del vino, igual mantiene su cordura, igual. Y dice que va nuevamente junto a los siervos sin entrar en su bait, es decir, en su casa, donde allí la juega. Ahora, el contraste ético aquí es mucho mayor todavía, mucho mayor. ¿Por qué? Porque la primera parte y el primer plan, la primera estrategia, por lo menos, usted vengo David, o manipula o sea, todos los dos están cuerdos, nadie está fuera de sí. O sea, usted veña de ñaño entender, usted veña de diga tú la ñañe mongueta, por andu chuve, ¿qué tal? Va eso en Joán, va eso en el ejército, va te cojo la vende guerra. Ya le coge y plana, lleva y bueno, y listo, muchas gracias, entonces te dejo, y disfrutar. O sea, ahí entramos todavía en cordura. Como no sé, entonces vamos a un segundo. Ya manipular es peor. ¿Por qué? Y porque yo al otro le estoy sacando de su propia posibilidad de cordura. Tu shomonga uyo, ya pues luego de fiesta. Esa manipulación es peor, queridos amigos. Y eso es lo que pasa hoy en día, lleva. Y mucha gente actúa así, o mongaú, o droga, o lo que sea, para después poder manipular la conciencia de las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Nuestro corazón,
la casa de Nazaret es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, Hakuna, el camino en Betá, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos
Los salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más. Seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por de todos, que nos queramos siempre más. Y seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por de todos, que nos queramos siempre más. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 11 en el versículo 13 exclusivamente en nuestro estudio. Y nos dice: David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. Y esto es lo que le preocupa cada vez más a David. Pero nosotros entendemos que este contraste ético de parte de los dos personajes, David y Urías, aquí, alcanza ya el punto más alto, el auge, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y de que la corrupción del poder frente a lo que es incorruptible en el justo. El rey que está totalmente corrompido. Queridos amigos, estas expresiones me parece que son expresiones tan nuestras actualmente. Ayer son situaciones que nosotros estamos viviendo en el día a día. El poder. Y justamente así tenemos algunas expresiones que nos dicen justamente lo mismo, ¿verdad? Que la corrupción viene porque no sabemos utilizar el poder. El Evangelio, después, desde Jesús, nos explica mucho mejor todavía que el poder siempre tiene que estar al servicio de la res pública, al servicio de la gente, al servicio de los demás. Pero peañan de ellas es sana, ¿verdad? Entonces, por eso que acá este contraste ético alcanza su auge, lo máximo. Porque hay una corrupción total de parte del rey en cuanto que hay una incorruptibilidad de parte del súbdito. Al revés, Anani. Pero no digo lo al revés, porque los dos tendrían que entrar dentro de la ética, tanto el soldado como también el rey. Pero la mayor responsabilidad en este caso es del rey, ¿verdad? Porque el rey es el que tiene que justamente organizar la sociedad. Y si la sociedad está desorganizada, el rey está utilizando del poder, el abuso de poder, para beneficiarse
en todo caso, de esa corrupción que existe dentro del pueblo, dentro de la gente, o que la gente es manipulada para ser corrupta. Así que sé yo que era imparete, una cosa, o pues no venían de Callorena. Un contexto histórico, en la corte real de Israel, los banquetes siempre tenían un fuerte peso político y social. Ser invitado a la mesa del rey significaba honor. Pero en este caso, queridos amigos, es una trampa. Siempre era por un gran honor, ¿verdad? Yo te invito, Urias, porque Nambreo Indea lleva, es una condecoración, como nosotros podemos decir actualmente en nuestra jerga del lenguaje de la historia actual, de nuestro tiempo. Pero aquí, históricamente, este acto de embriagar a un soldado que está en campaña muestra una pérdida del sentido sacral de la guerra, el sentido sacral de la guerra. Imagínense, ¿por qué? Y porque aquí ya no me está interesando más nada. Yo ya no le estoy respetando a ese soldado, pero ahí se inhala el sentido sacral, el sentido religioso. Más aún en Urias, porque en cada momento ella acababa y oía ahí. Y David pedimos ahí cuando le había dicho te joda donde roga, te joda disfrutar, te joda disfrutar de mi desconde, y cuapama, o por ando a cuende. Y él le respondió, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales, acampan a la intemperie. Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y a acostarme con mi mujer. Pero por la vida del Señor y por tu propia vida no haré tal cosa. Pues ya ven. Y esta es la ética del soldado, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, David ya no penaba tema hoy sobre el aspecto sacral, el aspecto, podemos decir, religioso y profundo de este soldado, que es fiel a su alianza, es fiel a eso, a ese principio. Nosotros también, entre los médicos suelen decir ese principio de Hipócrates, por ejemplo, ¿verdad? O sea que ellos hacen eso de decir que ante cualquier situación, entonces tiene que estar ahí para el servicio de ese enfermo. Ahí te lo tenía mañana, porque ñandé alguna vez mañana cuestión política o lo que sea, pero cada uno tiene que mirar dentro del servicio y de la vocación que tiene. Porque el año de medicina, acuerda, muchas veces es más bien puro peante más. Y acá los beneficios personales, ¿se entiende? No tenemos más ese principio hipocrático, ¿verdad? De luchar, de salvar a ese hermano. Habiendo correros entonces y mira upea lleva entonces ya aceita y mira entonces no hay justicia, no hay medicina, no hay curación, no hay organización y no hay un deseo de que la sociedad verdaderamente pueda caminar y se pueda organizar bien, ¿entiendes? Así es que tu llama es en el versículo 13 y añade lleva a través de este escritor sagrado. Y no tenemos que luego olvidarnos que el libro de Samuel es un libro político, exclusivamente para los que están al frente de una comunidad, que tienen que guiar. Así es que ñando por againa. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón.
grande gozo y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida y todo lo que soy. Haz lo que quieras de mí. Que mi vida sea una oración a ti. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy en este día viernes 10 de octubre tenemos la profecía de Joel
Estamos en el capítulo 1, versículos 13 al 15 y luego en el capítulo 2 del 1 al 2. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes, giman servidores del altar, vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofensa y sobre todo de libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones. Queridos amigos, está dirigido principalmente a los ministros de Dios, es decir, los que son responsables de convocar a la oración, responsables de convocar a una vida santa, de convocar al pueblo para cambiar nuestras actitudes. Queridos hermanos, cuando nosotros no decimos la verdad y callamos la verdad, callamos las injusticias. El Señor no quiere que suceda esto y por eso está dirigido a los responsables, ministros de Dios. Justamente este poeta, o mejor dicho, este profeta Joel, él es muy exigente porque se tenía que ya haber construido el templo, reunido al pueblo, darle fuerza, peyugue, ñañeboegue, ñañemombareteque, pero sin embargo, dayeyapuejina. Entonces, si somos responsables de convocar al pueblo para hacer oración y sobre todo guiar hacia una expresión recta de la fe. Alguna vez se coña entendeba ahí, porque la gente ya por poner la catequesis jamás la culpable lleva la culpable. Dañame como tiene que ser para entender la palabra de Dios. Ñañe confundir página, algunos no entendéis, va a decir la política. Cocuejeca, cupebe, lleva ñañe en barete y mía ahí, peoñe de política ahí. Ando y cuay vivo la peango palabra de Dios hina. Ñande ya la gran político lo llevaré ñande porque polis quiere decir ciudad, pueblo, comunidad. Ica referente a la organización de la comunidad, esa es la política. Veo esa es la política. Y la Biblia, de pe a pa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos llama a actitudes que organizan nuestra comunidad. Como Dios no hay otro más grande en cuanto a la política. Yandego la yayapua politiquería. Umío ñe evaía ahí cualquier brujería, umía politiquería lo gustaba yo, ahora hablando en Dusei, porque ñande yara o penula y callore, ñande yara o moñande peita y peña de zapatube. Entonces, queridos hermanos, es para reflexionar y el profeta Joel justamente nos llama la atención a ñande namitira. Penda peyei, anda peyei, teo hijina, vaya vaya. No están denunciando ni anunciando lo que yo quiero, nos dice el Señor por medio del profeta Joel. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y aquí encontramos el aspecto cultural antropológico. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está llamando aquí en esta antropología bíblica sobre la embriaguez, decíamos que era vista como una pérdida de control y de dignidad. Pérdida de control y de dignidad. Y es hacia ahí donde le está deseando llevar nada más y nada menos que el rey, el que tiene que preocuparse de su ejército, tiene que preocuparse de sus soldados. Hoy entonces van a caminar y ahora lleva hacia la pérdida de control y dignidad. Luego, eso es lo mismo como decir que un papá y que una mamá son los primeros en que le traen a su hijo, o drogala y me recuerda, o si no, ya pues si recuerda, lleva jarrero caú o lo que sea, o mitacuña caú o lo que sea. ¿Se dan cuenta? O sea que ya de hoy le degradamos. Y eso, queridos amigos, no es simplemente porque yo le estoy ofreciendo y le estoy diciendo directamente en Decopé y Sabana. No. Aquí, queridos amigos, es porque muchas veces nosotros con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, y en de oír allá es acá y yo recuerdo y nada, voy a poner y veía moto para guatanas y ¿entiendes? Entonces ya en de oír ya verás y yo recuerdo la tape va a ir. Entonces, usar intencionalmente todas estas cuestiones contra un súbdito revela no solo abuso de poder, sino que también aquí se está revelando, queridos amigos, una ruptura del pacto de confianza entre el rey y el vasallo. Aquí, queridos amigos, entonces se rompe directamente ese pacto de confianza. ¿Por qué? Porque el rey tiene que ser, entre comillas, ya es PPA, tiene que ser un papá verdaderamente para su soldado. El rey tiene que procurar, buscar y dar esa confianza total al soldado para que el soldado también pueda rendir, pueda luchar, pueda pelear. Si nosotros vamos a mirar desde el contexto cultural, la hospitalidad de la mesa debe ser un espacio de comunión. Sabemos muy bien eso, lleva comunión, común unión. Tiene que haber entonces entre nosotros una entrega verdadera, ahí esa comunión. Pero sin embargo, aquí, este espacio se transforma en un espacio de manipulación. Avellarecoña debe tener gran manipulación. Entonces, el hecho de que Urías incluso esté embriagado y duerma con los siervos, eso está demostrando la fuerza de la costumbre militar y la disciplina interiorizada. Queridos amigos, esto tenemos que mirarlo bien. ¿Por qué? Y porque haber tenido manipulación, el rey quiere manipular. El rey ya entra en una conducta depravada y catuñan de ya, ese tema y gatuya. Ese que está al frente y que está manipulando el poder, pero para sus bienes personales. Opea entonces quiere decir que ya está entrando en una costumbre depravada. Ya es un depravado, políticamente hablando. Ya es un depravado del aspecto de que ya no puede absolutamente dar ninguna confianza a nadie, ¿entiendes? Entonces, ya tú pones, qué sé yo qué, pero porque ya informal y nada con ave. Entonces quiere decir que estamos con una conducta totalmente depravada. Y lo peor es que mucha gente busca y quiere justamente por eso estar en el poder. O manda CTRI, pero para esto, ¿entiendes? No es para servir, La upea ñandilla ya podemos upea la ya poseno es una cosa buena, de llana. Lo mejor donde debe capacidad, o mejor donde ñandilla intelectualidad lleva la reorganización, con la tendotaina, organización dentro de una comunidad. Ahí va a ver la llevaré con la conducta depravada. Lo único que hacemos es traer más problemas dentro de nuestra sociedad.
Ya donde verdad ya mañana ve televisión, ya mañana ve diario, lo que sea, mi jave. Hayan de depravado formal, pero ¿sabes dónde se nota que estamos depravados? Porque jope, ya de coye la tembigo y cuera, o sea, o defiendes a Juan de la conducta depravada, pea la iba y vea, pea tú ya el acabose, pea ya el acabose. Entonces quiere decir, queridos amigos, que andas a oírla, pero hoy antes y una vez tendo tal oye depravada más de cue, sino que jabuecueri, hay que quiere oír otros tembiguay a lleva, o ya poa, a la y chupe lleva, pe tendo todavía ese depravado, o ya por qué hay chupe, se dan cuenta. A tembiguay ya no se nos apucay, fanatismo, que pega gamoa, todo lo demás está equivocado. Todo lo demás está equivocado. Pero a él no, a él de la arriba y ante la arriba y ante la pea. Y cualquier cosa, cualquier argumento, o muy de UPB a llevar las y de las cosas que no tienen ninguna justificación y ningún argumento válido. ¿Entiendes? Así que, queridos amigos, este libro es espectacular. Allí me va a ese papel de yara, de noina, de atoina, para que entremos en cordura. Allá ya pues vamos a ese peja, oye, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mientras el ataúd reposaba el 16 de mayo de 1539 en la Catedral de Granada, desfilaron ante los ojos de Francisco de Borja los 10 años que como caballerizo mayor de la reina había vivido junto a Isabel de Portugal, la hermosísima y excepcional esposa del emperador Carlos V, a quien había asistido como consejero en las largas ausencias guerreras del monarca, durante las cuales ella asumía sus funciones de gobernante. Recordaba la firmeza con la que educaba a sus hijos, la inflexible autoridad que ejercía en la administración del reino, su exuberante belleza, su porte distinguido, y evocaba las exquisitas veladas que en compañía de su esposa, Leonor de Castro, había compartido con los reyes. Abruptamente fue sacado de su ensimismamiento Francisco de Borja por los integrantes del séquito funerario, el cardenal arzobispo de Burgos, Fray Juan de Toledo, los obispos de las diócesis de León, Coria y Osma, y los marqueses de Villena, quienes le pidieron que como jefe de la delegación hiciera el reconocimiento oficial del cadáver para poder comenzar sus funerales. Al destapar el féretro, el hedor invadió todo el recinto y aquel rostro bellísimo de Isabel de Portugal, que aparecía tumefacto y lleno de vejigas purulentas a punto de explotar, era el reflejo de la finitud del ser humano, la esterilidad de los honores, de la apariencia, y que, pensó Francisco de Borja, razón tenía el predicador al decir en el Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vez repuesto de la impresión que le causó la patética visión, dijo: juro que no volveré a servir a un señor que se me pueda morir. Ese fue el instante sobrecogedor que cambió su existencia. Francisco de Borja y Aragón, nacido en Gandía, España, el 28 de octubre de 1510, fue bisnieto del Papa Alejandro VI y de los reyes católicos Fernando e Isabel por el lado materno. Por esa razón, se crió en la corte, en donde recibió una esmerada educación que le sirvió a los 18 años para entrar al servicio del emperador Carlos V, quien un año después concertó su matrimonio con Leonor de Castro, la mejor amiga de la reina Isabel de Portugal. Le otorgó como regalo de bodas el marquesado de Yombay, lo nombró caballerizo mayor de la reina, el cargo de mayor cercanía con ella, y de paso, gracias a su ponderación,
a su prudencia y sabiduría, se convirtió en el hombre de confianza del rey. Así las cosas, cuando el soberano emprendía largas campañas militares, le asignaba a Francisco de Borja la delicada misión de asesorar a su esposa Isabel de Portugal en la administración del Estado. Al cabo de 10 años de intachable labor y tras la muerte de la reina, que falleció en el parto de su 7º hijo, el emperador Carlos V designó a Francisco de Borja en junio de 1539 como virrey de Cataluña, y en el ejercicio de sus funciones acabó con la delincuencia común, estimuló la apertura de escuelas, colegios, reformó los monasterios, fue un juez justo e imparcial, fomentó el comercio marítimo, eliminó la prostitución y las casas de juego, administró con pulcritud y transparencia los dineros del Estado, abrió hospitales para los enfermos pobres, hospicios para los abandonados y entabló cálidas relaciones con los jesuitas e impulsó sus obras. Como era el primogénito de la familia, al morir su padre en 1543, heredó el ducado de Gandía, al que fortificó para contrarrestar los ataques piratas, e hizo una labor tan encomiable como la que había realizado en Cataluña, pero en su interior bullía el deseo de abandonar esa vida fatua y dedicarse a Dios. La oportunidad se le presentó 3 años después, en 1546, cuando murió su esposa, y entonces decidió ingresar a la Compañía de Jesús. Mas San Ignacio de Loyola, a quien le encantó la idea, le pidió que primero terminara de educar y posicionar a sus 8 hijos y entre tanto adelantara su doctorado en teología, grado que obtuvo en la misma Universidad de Gandía que él había fundado. Por fin, el 30 de agosto de 1550, cedió sus títulos y propiedades a Carlos, su hijo mayor, pronunció sus votos a los 39 años y se hizo jesuita. A continuación, San Francisco de Borja viajó a Roma, se puso a los pies de San Ignacio de Loyola, quien lo acogió fraternalmente, luego le dio permiso de regresar a España y en mayo de 1551, dada su formación intelectual y su preparación teológica, recibió la ordenación sacerdotal. De entrada fue asignado como ayudante de cocina, encargado del aseo y de otros oficios rústicos que San Francisco de Borja aceptó y desempeñó humildemente y con la misma eficiencia de sus épocas de virrey. Al mismo tiempo predicaba por los pueblos de Guipúzcoa y su enfervorizada palabra causaba admiración y atraía gente de todas partes que acudía a sus sermones para escuchar al Santo Duque, como ya lo apodaban. A mediados de 1554 le asignaron a San Francisco de Borja el cargo de comisario general de la Compañía de Jesús en España. Poco después le agregaron también la administración de Portugal y le encargaron la conducción de las misiones de las Indias Orientales y Occidentales, o sea, América. En todo ese lapso abrió 20 casas jesuitas en España e impulsó la apertura de las misiones de América y Asia. Ese encomiable trabajo lo encumbró en 1564 a la posición de asistente del director general. Desde allí, San Francisco de Borja consolidó el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, al que generosamente había subvencionado antes de ingresar a la compañía. Cristalizó el sueño de San Ignacio de Loyola de construir el templo más emblemático de los jesuitas, el de Jesús en Roma. Un año después murió el padre Diego Laínez e inmediatamente San Francisco de Borja fue elegido en su lugar como el tercer superior general de la Compañía de Jesús. A partir de ese momento desarrolló una labor colosal para afianzar a la joven congregación e hizo saltar de 1000 religiosos que tenía la orden en el momento de morir San Ignacio a 4000 15 años después. Estructuró el plan de estudios, el método pedagógico de sus colegios y universidades, y de 100 que ya funcionaban en tiempos del fundador, pasó a más de 300 establecimientos abiertos durante su administración, distribuidos en Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, Flandes, Francia, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, México, Perú, Brasil, Florida, California, China, Japón y en el Extremo Oriente. Y todo ello sin descuidar su vida de oración, meditación, ayuno, asistencia a los pobres y asesoría al Papa San Pío V, quien le encomendaba las misiones diplomáticas más difíciles. Y precisamente, lidiando como su delegado con los gobiernos de España, Francia y Portugal, a los que pretendía unir para conformar un frente común contra los moros que amenazaban la cristiandad europea, se enfermó San Francisco de Borja. Cuando retornaba a Roma,
ciudad a la que alcanzó a llegar y murió 2 días después, el 30 de septiembre de 1572. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Por eso hoy, 10 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Borja que, sin importar la edad, nos muestre el camino para entregarnos incondicionalmente a Dios. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, el versículo 13, que dice directamente: David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías, bueno, y ahí va a seguir. Vea la otra estrategia con ella de cada el 14, el 15, etcétera, etcétera. Voy a verme que tuve ya hasta ya leta, ya hoina, ya chata, porque David, hoy es capaitejina. El capítulo 11, 13, que estamos haciendo ahora, tiene algunas palabras importantes, claves. Una de ellas es la palabra emborrachar, embriagar. Upe añade hebreo bella es shakar. Y es usado tanto para beber como para embriagarse. Shakar, beber o embriagarse. Denota una pérdida total de conciencia. Ahí está. Imagínense lo que el rey está buscando. Que ese soldado, entonces yo ya no puedo tener confianza. No puedo tener más confianza. Porque está directamente procurando, shakar, que ese súbdito pierda su conciencia. Al perder conciencia, yo puedo hacer cualquier cosa. Añadigo, en la de sociedad, envolverse la gente para abusar de los demás, pero en todo sentido, incluso abuso sexual, etc. Cualquier pastillita o droga, chupé, cualquier bebé, y cualquier cosa, entonces abusan de esa persona, ¿entiendes? Así que, querido amigo, con la ñandeña mañana, ya esa, va ella va la yavillata. Este camino que tenemos que encontrar, ¿verdad? Una solución. Exegéticamente, shakar implica corrupción deliberada. Shakar es corrupción deliberada. Deliberada es de reikuabona, handere yapo, conociendo que esa es una corrupción. El rey entonces busca alterar la libertad del justo, deliberadamente. Tengo que alterar, tengo que hacer algo, tengo que cambiar su forma de pensar. Ya alteran su libertad. Y en la teología esto demuestra cómo el pecado del poder, el pecado del que está abusando del poder, intenta desfigurar la imagen de fidelidad del otro. La imagen de fidelidad del otro. Entonces, como de una persona muy fiel, de una persona que tiene criterios y valores, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que romper la ruptura que tiene que haber con tu misma fidelidad, la fidelidad, tu libertad. Tengo que romper eso. ¿Y cómo voy a romperlo? Y te tengo que romper eso a través de la propia conciencia rota. O sea que tengo que romper, tengo que quebrar tu propia libertad, queridos amigos. Tu llama de goina la lleva. Ya repetí, lleva caureguan, doy coge con la gente. ¿Por qué? Porque la libertad está rota.
totalmente. Es una ruptura total, ¿verdad? Y entonces con esto se intenta desfigurar esa imagen de la fidelidad. Intenta desfigurar la imagen de la fidelidad de esa persona. Después tenemos la otra palabra que es lecho, la cama. Él prefiere ir a dormir, dice, en su lecho. ¿Con quién? Y con los siervos. Literalmente el mishkav quiere decir cama, tupá, peñanderupá, mishkav. Y es el lugar donde uno se acuesta, ¿verdad? También usado en textos legales para hablar de la intimidad sexual, el mishkav. El mishkav quiere decir ese encuentro personal con la esposa. Pero aquí resulta la ironía, porque Urías duerme en un mishkav, pero con los siervos, no en el lecho matrimonial. Y entonces el mishkav de Urías es símbolo, en todo caso, de lealtad. Yo no puedo con esta alianza hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque es un berit. Queridos amigos, como enseñanza principal aquí, la corrupción del banquete, ¿verdad? Porque aquí buscamos de todo, emborrachar y sacar la libertad a la persona. Después también, por otra parte, hay una fuerza de disciplina bastante interior, ¿verdad? Porque a pesar de que está embriagado, Urías, él vuelve medio a recuperarse o pillar y no abandona ese código que él tiene. Ojalá, siervo te veo llego que urbe. Y después también este abuso del rey, a pesar de que es un abuso totalmente, más que una hospitalidad, porque le ofrece un banquete, pero sin embargo es una trampa. Esa es una traición, queridos amigos. Traición total. ¿Se dan cuenta? Actitudes bastante negativas del rey en este caso. Y después el mishkav, que decíamos hace rato, el símbolo del lecho, el símbolo de la cama, del compartir. Aquí contrastan dos camas. La cama, ¿verdad?, de los siervos, las de Urías con los siervos, y la de David con Betsabé, ¿entiendes? Dos camas totalmente diferentes, el mishkav. Entonces uno es de un placer pecaminoso, fuera de la moral, David y Betsabé, y sin embargo aquí que respeta, ¿verdad?, el mishkav de Urías, que prefiere dormir y quedarse con los siervos. Y una última, queridos amigos, es la caída progresiva del rey. Porque se dan cuenta que cada intento que está haciendo David, ¿verdad?, cada vez se va a ir. Ahora lo quiso hacer incluso sacándole la libertad y la conciencia. Pero no se va a ir, llegué yo. Doy coila y planina. Queridos amigos, tenemos que seguir meditando allá esa mismo para poder evitarlo y para que exista una verdadera conversión entre nosotros. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.